Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Te expresamos nuestro sincero agradecimiento por estudiar con nosotros la palabra de Dios, por acompañarnos a través de la televisión, las redes sociales o por audio, y también por compartir este estudio con otros. Ya hemos saludado a nuestros nuevos hermanos en la fe. Así es. Pero debemos saludar a aquellos que han vuelto al redil del Salvador. Amén. Saludamos fraternalmente a la hermana Ruth Chávez. La hermana Ruth nos escribe desde Curicó, Chile. Sabes, el valle de Curicó es un collado extenso, rodeado por montañas hermosas, magníficas. Ese valle y su belleza natural transportan a todos los que visitan a un mágico país de las maravillas naturales. Y la hermana Ruth nos dice: agradezco a Dios por poder escucharlos. Estuve alejada del camino de vida muchos años. El sábado 13 de julio entré a las aguas bautismales y comencé una nueva vida en Cristo Jesús. Hace más de un año que los escuché por primera vez. Les agradezco a usted, pastor, y a su esposa por su forma de enseñar y explicar la lección. Realmente admiro tanta bondad y su dedicación al conocimiento del amor de Dios. Nos alegra que haya regresado a los caminos de Dios, hermana Ruth. Amén. Con brazos abiertos le damos la bienvenida. Dios siga fortaleciendo su fe. Gloria a Dios. Y oramos por todos aquellos que se sienten tocados a volver al redil de la familia de Dios. Amén. ¿Qué te parece si elevamos una oración Por en supuesto este momento? que sí. Pidamos a Dios una bendición especial por cada persona que vuelve a Él y pidamos sabiduría para este estudio también. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por unirnos nuevamente por este medio para estudiar tu santa palabra. Amén. Te pido por todas aquellas personas que se han desviado de tu camino, Señor, y que desean regresar. Aquellos que ya lo están haciendo, bendícelos y guíalos. De la misma manera, ayúdanos a nosotros ahora a entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Esta semana repasaremos la lección 3 para el 19 de octubre de 2024. Se titula La historia de fondo, el prólogo. El Evangelio de Juan proclama con intrepidez, precisión y poder la verdad de que Jesús es Dios. Así es. Como Dios eterno, Él precede a la creación y a la eternidad. El discípulo amado recalcó el tema de la divinidad de Jesús con admirable ahínco, iluminando la verdad cósmica de que el Verbo se hizo carne. Tremendo. Muchos filósofos, científicos y teólogos han intentado captar ese misterio. Albert Einstein dijo: quiero saber cómo Dios creó este mundo. No me interesa este o aquel fenómeno en el espectro de este o aquel elemento. Quiero conocer los pensamientos de Dios. Lo que resta son detalles. Interesante la manera que lo puso, ¿no es cierto? Y el apóstol Juan acentuó el eje de ese misterio, hermanos. El texto de esta semana es Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En la frase griega original de este versículo le falta el artículo definido él, y sin embargo, su significado es inconfundible. Ahora, si el original llevara el artículo definido, tendería a indicar algún momento particular de tiempo o principio. Sin ese artículo definido, la frase denota el tiempo más remoto que se pueda concebir antes de la creación de todas las cosas, antes de todo y de cualquier otro principio. En otras palabras, es la eternidad pasada.
Esta semana estudiaremos por qué es importante entender que el Verbo era Dios. ¿Por qué es necesario describirlo como el creador de todo? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Estas preguntas nos guiarán a la respuesta principal en la gran controversia, la única que nos asegura que Dios ya venció a Satanás. Amén. El relato de la creación de Génesis 1 expone la naturaleza de la deidad. El hombre fue originalmente formado a la imagen de Dios. Asimismo, el prólogo del Evangelio de Juan hace resaltar la naturaleza del Creador y los medios por los cuales Dios se propuso que fuera posible la nueva creación del hombre a la imagen divina. Para Juan, el tema de Jesús como creador era vital, porque Satanás, el engañador, odia la verdad de la divinidad de Cristo y de su igualdad con Dios. Omar, es clave la idea que clarifica allí Juan, ¿no es cierto?, en sus primeros capítulos. El Verbo era y es por toda la eternidad, hermanos. Él nunca llegó a ser. Jesús siempre fue y es Dios. Juan 1:1 y también Hebreos 1:8 lo explica. Contundentes esos versículos. Pero en el tiempo indicado, el Verbo fue hecho carne. Literalmente llegó a ser, en el griego egéneto, una forma de ginomai. Llegar a ser expresa una acción que se inició y se completó en un momento dado. Esto es profundo, impactante, ¿no es cierto? Juan recalcó la continua, atemporal e ilimitada existencia de Jesús antes de su encarnación. Así es. En la eternidad pasada no había un punto de referencia antes del cual se pudiera haber dicho que no existía el Verbo. No. Pero notemos, el Verbo se hizo carne como nosotros, llegó a ser hombre. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 14 y Filipenses 2:7. El devocional de Elena G. de White, a fin de conocerle, página 14, dice: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de la fundación del mundo. Esta verdad explica otras verdades igualmente misteriosas. Entonces, el prólogo del libro de Juan brinda a sus lectores la seguridad de que Jesús es el Mesías. Una ventaja que, los personajes del libro no tuvieron en su época. Como lectores, nosotros podemos escudriñar claramente los grandes temas que Juan utilizó para proclamar la característica divina y eterna de Jesús. Esos grandes temas se sitúan dentro del período histórico de la vida terrenal de nuestro Salvador. Aprenderemos muchísimo. Fascinante, ¿no es esta lección? Analicemos entonces la lección del domingo 13 de octubre titulada En el principio, el Logos divino. Muy bien. Juan 1 explica que el Verbo era la esencia de la deidad, que era divino en el sentido máximo y absoluto. Con esa breve declaración, Juan negó que el Verbo era simplemente un Dios, como la versión del Nuevo Mundo, uno entre muchos, como algunos quieren hacernos creer. Sí. Leamos Juan capítulo 1, versículo del 2 al 5, y dice así: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El logos, o sea, el verbo Así en es. Juan 1:1, revela la voluntad expresiva y el poder creativo de Dios. Podemos comprender esto más claramente leyendo la versión Septuaginta, o sea, la Biblia griega de judíos y cristianos, traducida de la Torá hebrea al griego en Alejandría, durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo en el año 246, más o menos antes de Cristo. Omar, por favor, explícanos el significado del vocablo logos. Bueno, sí, según la Septuaginta, se usa el vocablo logos para la acción creadora. Y sabes, esto lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, y Génesis 1:3. Tremendo. Es la expresión sí, de la mente de Dios y su voluntad. Amén. Y esto es afirmado en Jeremías 1:4 y en Ezequiel 1:3. Estas formas de emplear logos en el Antiguo Testamento ocupaban la mente de Juan cuando él escribió la introducción a su libro. Impresionante. Tremendo. Sí, la verdad. Primeramente, Dios expresó su voluntad divina mediante la creación y la revelación. Luego, en Juan 1:14, Dios se expresó mediante la encarnación en forma suprema y perfecta. Claramente, la palabra logos resume el tema dominante de los escritos de Juan. Y esto es muy interesante porque la designación de Cristo mediante la palabra logos o verbo en el Nuevo Testamento fue empleada únicamente por Juan en Juan 1, en Primera de Juan 1:1 y en Apocalipsis 19:13. El término en sí es la inaudita identificación de Cristo como la expresión encarnada de la voluntad del Padre para que todos los seres humanos seamos salvos y para que el pensamiento de Dios fuese hecho audible. Eso es correcto. La Ciudad del Señor lo explica muy bien. Juan no pensó en el logos o verbo en el sentido abstracto y metafísico de la filosofía griega. Él presentó a Cristo como el creador de todas las cosas y como el instrumento de la misericordia divina y de la gracia para la restauración o nueva creación de todas las cosas. ¿Saben? Sí, definitivamente en la eternidad pasada el verbo no fue una entidad pasiva, aburrida, retraída o inactiva. El verbo estuvo activo, íntimamente relacionado con el Padre, desarrollando y manejando todas las cosas, inclusive la creación de los ángeles. Increíble. Indiscutiblemente, Cristo es eternamente Dios en el sentido supremo y absoluto del término. Entonces, en su prólogo, Juan declaró el propósito que lo guiaba a escribir su evangelio. ¿Cuál era? Presentar al hombre Jesús como a Dios encarnado. Él narró evento tras evento, registró discurso tras discurso, prosiguiendo fielmente para lograr su meta. Amén. Y lo explicó así, observando que su propósito al escribir era guiar a otros para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo pudieran tener vida en su nombre. Esto es glorioso, la verdad que sí. Sí. En el libro Deseado de toda la gente, es página 11, Elena G. de White escribió: desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Debido al pecado, sí, nos separamos de la fuente de la vida. Cierto. Y nos convertimos en súbditos de la muerte.
Pero la esperanza de la vida eterna nos ha sido restaurada por medio de Jesucristo. Recuerda, el Verbo. Y la lección nos pregunta, ¿por qué la plena deidad de Cristo es parte importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús de alguna manera fuera un mero ser creado? Debemos estar listos para analizar y también explicar por qué la deidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. Ahora, no debe quedar ninguna duda en nuestra mente con respecto al amor de Dios por nosotros y cómo se manifestó en Jesús. ¿Recuerdas cómo Jesús respondió cuando Felipe le pidió que le revelara al Padre? Jesús le dijo en Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tremendo el juego de palabras. Que sí. ¿Sabes? Esto me recuerda a Adriana, Omar. Adriana fue nuestra vecina cuando vivimos en Uruguay, allí en Montevideo. Ella tenía unos 12 años de edad y sufría de una rara enfermedad, incurable. En el hospital, mi papá acompañó a sus padres cuando ellos hablaron por última vez con la hijita de 12 años. Y la mamá era adventista. Le había enseñado a Adriana las promesas bíblicas, pero el padre era ateo. Él siempre le había dicho que Dios y la Biblia eran un mito. Y en ese momento en el hospital Adriana le dijo a su papá, papi, me queda poco tiempo de vida, le dijo ella. Mamá siempre dice que la Biblia es verdad, que Jesús es mi Dios, mi Salvador, que me ama, que está preparando un hermoso hogar para mí, que al día final Él me resucitará para que yo viva eternamente con Él. Pero tú, papá, dices que eso es mentira. Papi, le dijo Adriana a su papá, yo necesito saber, ¿debo creerte a ti o debo creerle a mamá? Y me acuerdo cuando mi papá me contó de que con emoción el papá quedó allí estupefacto, ¿no es cierto? Y le respondió, le dijo, Adrianita, hijita mía, créele a mamá y ora por mí para que yo también crea en Jesús como mi Dios y mi Salvador. ¿Sabes, Omar? Tremendo. Adriana con 12 años falleció, fue un momento muy triste, pero su papá fue bautizado unas 8 o 10 semanas después de eso, ¿no es cierto? Jesús es el Verbo eterno, nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Redentor, hermanos. Escudriñemos entonces la parte del lunes 14 de octubre titulada La palabra hecha carne. Al leer Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, y también el versículo 14, vemos que Dios se hizo carne. Así es. Grande es el misterio de la pasión, de la encarnación. Amén. Esta verdad es la más importante que podamos conocer. Cierto. Ahora, leamos Juan 1:14. Y dice así, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan afirmó la deidad y la humanidad de Cristo. Jesús es divino en el sentido imperioso y supremo de la palabra, y es humano aunque no conoció pecado. Eso lo podemos verificar en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Y como has dicho, Omar, el misterio de la encarnación es sumamente difícil de sondear, hermanos. Sí lo es. ¿Cómo entender que el Dios infinito deseó tomar nuestra naturaleza finita para salvarnos? Por nosotros Dios llegó al extremo de sacrificar a su único hijo, un acto verdaderamente radical. Tremendo. Hermano, hermana, Jesús voluntariamente se humilló, se hizo humano
y murió en nuestro lugar. Voluntariamente alteró su naturaleza eterna para retener nuestra humanidad para siempre. En lugar de permanecer plenamente divino, ahora Jesús es plenamente divino y plenamente humano. Una demostración tangible de amor abnegado. Y ese acto es vívido para que lo contemple todo el universo. Es interesante. ¿Será que Cristo entró, se encarnó en forma de una célula, luego un cigote, luego el embrión? ¿Cómo fue? ¿Qué misterio? En el cielo conoceremos todo el proceso de su encarnación. Repetidas veces y enfáticamente, la Biblia proclama esta verdad fundamental. Originalmente Jesús era en forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y hecho semejante a los hombres, o sea que tuvo 9 meses allí en el vientre de su madre, se mantuvo en la condición de hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Notemos ese detalle. Se mantuvo en la condición de hombre. Y la lección en forma muy, cautivante, lo explica de la siguiente manera. En la época en que Juan escribió su evangelio, varias filosofías usaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o a la idea de la lógica y la razón. Además, las enseñanzas del influyente filósofo antiguo Platón habían dividido la realidad en 2 ámbitos: el reino celestial e inmutable, donde existe la perfección absoluta, y el reino terrenal, perecedero y cambiante. La Biblia es clara, hermanos. Las 2 naturalezas, la divina y la humana, estaban misteriosamente combinadas en una persona. La divinidad fue revestida con la humanidad, pero no fue sustituida por ella. En ningún sentido Jesús dejó de ser Dios al hacerse hombre. Las 2 naturalezas llegaron a ser íntima e inseparablemente una, pero permanecieron distintas. Luego apareció un teólogo en la era cristiana llamado Arrio y empezó a inventar cosas, que Cristo es el primer ser creado en la creación de Dios el Padre. Estimados, entendamos este tema porque el pueblo de Dios sabe exactamente que Cristo era las 2 personas en uno. La naturaleza humana no se convirtió en divina, ni la naturaleza divina en humana. Entonces, las 2 naturalezas íntimamente en una, algo que no podemos captar en nuestra mente humana. El Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de la Iglesia Adventista lo explica. El hecho de que las 2 naturalezas permanecieron caracterizadas implica que en la encarnación existen 2 voluntades. Dios no puede ser tentado a pecar, pero sí puede serlo la naturaleza humana. Aunque su naturaleza divina era omnisciente, la humana no lo era. Siendo que lo humano y lo divino se unieron, lo que experimentaba la naturaleza humana también lo experimentaba la divina. La naturaleza divina experimentó los sentimientos, emociones, luchas y tentaciones de la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando la naturaleza humana tenía sed, la naturaleza divina experimentaba de manera única y directa lo que significa para los humanos tener sed o hambre. Por otro lado, cuando la naturaleza divina usó su poder para sanar, la naturaleza humana fue el vehículo por el cual ese poder se manifestó. Cuando la mujer enferma tocó el manto de Jesús y fue sanada, él notó que de él había salido poder. El poder del Hijo de Dios sanó a la mujer, pero la naturaleza humana de Cristo experimentó de única manera un poder divino que en sí mismo no poseía. Ese fue el resultado de la unión de las 2 naturalezas.
profundos pensamientos. Y pensar que los pioneros de nuestra iglesia, hubieron algunos que fueron muy arrianos. Y tuvo que venir Dios por medio de su sierva, la hermana Elena G. de White, a cambiar ese pensamiento entre algunos de nuestros primeros teólogos. Oh, estimados, fue una lucha, porque algunos hasta dudaban la divinidad de Cristo. Y vino la sierva del Señor y puso todo en su lugar como Dios le mandó hacer. Jesús tomó las desventajas de la naturaleza humana, pero su humanidad fue perfecta. Fue tentado en todo según su semejanza, nuestra semejanza, pero ninguna mácula de corrupción hubo en él. Ahora en sí viene a relucir la pregunta: ¿cuál es la razón de todo esto? Jesús llegó a ser completamente humano para revelar el amor del Padre, para compartir nuestras experiencias, para dejarnos un ejemplo, para socorrernos en la tentación, para sufrir por nuestros pecados y para representarnos ante el Padre Celestial. ¡Qué maravilla, Nesí! Cómo Dios en los comienzos de la Iglesia Adventista tuvo que poner todo en su lugar, pero fue un proceso para que lo acepten a Cristo, como fue descrito en la Biblia y también en el centro de investigación. Increíble, Omar, en verdad. Recordemos, hermanos, que 15 años antes, 15 siglos, ¿no es cierto? Yo te iba a decir. 15 años. 15 siglos antes de la encarnación, Dios instruyó a los israelitas a construir, ¿qué? Un santuario. Claro, ¿cierto? Claro. Para que Él habitara en medio de ellos. Así como la presencia divina apareció gloriosamente sobre el arca, así esa misma gloria se manifestó en la persona de Jesús. Tremendo hermanos. Concepto. Juan y los otros discípulos fueron testigos oculares de esto. Para ellos, esa era una evidencia irrefutable de que Jesús provenía del Padre, porque una gloria tal nunca podría haber provenido de otra fuente. De acuerdo, estimados hermanos, sí, Salmos 85, del 9 al 10. El día de salvación haría que la gloria de Dios habitara nuevamente en la tierra, y entonces la misericordia, en el hebreo Hesed, y la verdad, en el hebreo Emet, se encontrarían. Wow. Las dos palabras, Hesed y Emet, en el hebreo se vincularon en la proclamación del nombre de Jehová cuando a Moisés se le permitió contemplar su gloria. Profundísima esta lección. La verdad que sí. Estos y otros versículos mesiánicos del Antiguo Testamento forman un paralelismo estrecho con Juan capítulo 1, versículo 14. Muy interesante. En la encarnación, la gloria procedente del Padre se manifestó en el Verbo encarnado y habitó entre nosotros, lleno de gracia, o sea, misericordia y verdad. Sí, no podemos entender la justificación por la fe si no entendemos primero esto, la encarnación. Wow, tremendo. Indudablemente y milagrosamente, Dios mismo, el Creador, se hizo humano, uno de nosotros, vivió aquí entre nosotros y cumplió su misión para salvarnos, hermanos. No hay mayor amor que ese. Amén. Bien, escudriñemos la lección del martes 15 de octubre titulada ¿Oír o no oír la palabra? El prólogo de Juan no solamente describe quién es Jesús como el Verbo, también describe cómo la gente se relacionó con él. Leamos Juan capítulo 1, versículo del 9 al 13, que dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Increíble. Con estas palabras, en realidad, Juan explicó que Juan el Bautista no era la luz. La diferencia entre Juan el Bautista y Jesús no yace en que uno es falso y el otro verdadero. Más bien en que uno es luz parcial y el otro luz completa, ¿no es cierto? O sea, hermanos, el testimonio de Juan el Bautista podría compararse con el brillo del planeta Venus, pero en Jesús la luz de la verdad brillaba como el sol del mediodía. Ahora, esa luz verdadera brilla sobre todos, en el mismo sentido en que Jesús murió por todos. Pero esto no significa que todos acepten a Jesús o que todos sean salvos. El apóstol Juan no se refirió a una chispita vaga de luz en los corazones de los seres humanos. Más bien se refirió a la luz radiante del conocimiento del Salvador Jesús. Esa luz llega a todos, pero no todos la aceptan con agrado, tristemente. Como veremos en el estudio del miércoles, uno de los temas importantes en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibió o rechazó a Jesús. Ese tema comenzó durante su ministerio terrenal. La triste letanía es que el Mesías vino a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y muchos no lo recibieron como el Mesías. Juan aclaró que la mayoría en el mundo no le conoció y los suyos no le recibieron. Esas personas, por su propia decisión, no permitieron ser iluminadas por la luz verdadera. Por eso Juan se apresuró a añadir que solo los que le recibieron y creyeron en él son hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Sí, el cuarto evangelio a veces es llamado el evangelio del rechazo, porque se ocupa más detalladamente que los otros evangelios en el proceso por el cual los dirigentes de Israel rechazaron al Mesías. Es cierto. Notemos que Juan presentó como un error la creencia que, sencillamente porque Cristo murió por todos los hombres, que todos serían salvos. Igualmente es falsa la creencia de que Dios predestina a ciertos hombres para que sean salvos y a otros para que sean condenados. Tremendo. Enfáticamente Juan declaró que el factor decisivo radica en el ser humano. Cierto. A los que le reciben y creen en Jesús se les da el derecho de ser hijos de Dios. Quizá te suene como nefelibata, una persona que niega la luz que le ilumina. O te parezca irracional tener oídos para oír y abiertamente impedir la posibilidad de oír. La voz de la verdad es siempre fuerte y clara, hermanos. Así es. Pero muchos prefieren hacerse sordos. De igual manera, la gloriosa luz del Evangelio se derrama por todas partes, pero muchos deliberadamente abrazan la oscuridad. En un sentido real, este fenómeno es parte del misterio de la iniquidad. Y esto es muy cierto. Es una rebelión que nos recuerda el asombro de Dios ante el pueblo de Israel. Cierto. Cuando tomaban decisiones equivocadas que no tenían sentido alguno, Nesí. Wow. Dios dijo a su pueblo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 al 19. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oh, la rebelión contra la luz y la vida de Dios es trágica. Elegir la oscuridad y la muerte es seguir el deplorable ejemplo de Lucifer. En contraste, hermanos, creer en Jesús es posesionarse de los recursos de la salvación en Él. Entonces, vemos claramente que Dios no nos obliga arbitrariamente, aunque sí nos capacita a todos para que lleguemos a ser sus hijos por nuestra propia elección. Ahora, Nesí, hay un punto interesante en el libro de Juan. En el griego, en vez de usar la terminología hijos de Dios, Juan usa niños de Dios.
Es una expresión favorita de Juan al referirse a los cristianos. Llegar a ser niño de Dios es recibir a Jesús como nuestro Salvador y aceptar la relación del pacto mediante el nuevo nacimiento. Así es. Con ese hermoso concepto, Juan hizo la conexión entre el prólogo y la conclusión de su evangelio. En Juan 20:31, él presentó la razón de su libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengáis vida eterna en su nombre, dijo él. La introducción y la conclusión de Juan se unen con conceptos relacionados, hermanos. Esos conceptos encierran todas las historias que ocurren en la trayectoria del libro. Ese vínculo apunta claramente al objetivo principal del Evangelio de Juan, que seamos salvos al creer en Jesús como nuestro Salvador. Hermano, hermana, ¿crees tú en Jesús? Si es afirmativa tu respuesta, eres hijo, hija, eres niño, niña de Dios. Maravillosa verdad, ¿no te parece? Continuaremos con la parte del miércoles 16 de octubre titulado Temas que reaparecen, creer, no creer. En el Evangelio de Juan, la humanidad está dividida en dos grupos. Los que creen en Jesús y lo aceptan como el Mesías, y los que, teniendo la oportunidad de creer, eligen no hacerlo. Los discípulos están en el primer grupo. Cierto. También está incluido allí Nicodemo, quien llegó a creer lentamente. Está la mujer junto al pozo y el hombre ciego de nacimiento. Así es. Pero el segundo grupo están los fariseos, los sumos sacerdotes, los líderes religiosos, algunos de los que presenciaron el milagro de alimentar a los 5,000, Wow. e incluso uno de los discípulos llamado Judas. Incluso en el segundo grupo, Wow. muchos de nosotros estaremos allí. No, por favor. Ahora, es interesante, hermanos, que la palabra fe o creencia como sustantivo en el griego es pistis, ¿no es cierto? Es. Esa palabra nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, creer como verbo, que en el griego es pisteuo, aparece 98 veces. Sí. Ese verbo fue utilizado 241 veces en todo el Nuevo Testamento, hermanos. El verbo en sí es un tema muy importante en el libro de Juan. ¿Por qué? Porque indica un sentido activo, indica una acción que ocurre cuando alguien se convierte en cristiano. O sea, entendamos esto, ser creyente en Jesús es algo que hacemos y eso se expresa en la manera en que vivimos. No es meramente un conjunto de creencias, porque bien sabemos que el diablo también cree en Jesús, así lo dice Santiago 2:19. En el Evangelio según Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes o los que, llegan a creer son caracterizados por una aceptación hacia Él. Eso ocurre incluso cuando Jesús los confronta o los reprende. Los creyentes vienen a Jesús y no huyen. La luz de Jesús brilla sobre ellos. Consecuentemente, por la fe, al creer, se convierten en hijos de Dios. Por otro lado, los incrédulos normalmente vienen a Jesús para buscar trifulca con Él. Son aquellos que prefieren las tinieblas en lugar de la luz. Les resulta difícil aceptar las enseñanzas divinas. Ven a Jesús quebrantando antiguas tradiciones y no cumpliendo sus expectativas. Lo conceptúan en lugar de dejar que su luz los mida y los juzgue. Esa actitud se vio una y otra vez en los líderes religiosos,
quienes como guías espirituales de la nación deberían haber sido los primeros en aceptar a Jesús. La lección te pregunta, ¿es activa tu fe en Jesús o estás simplemente aceptándolo intelectualmente como el Mesías? ¿Por qué es importante conocer la diferencia? ¿Sabes, Nesí? Dios ha dado a todas sus criaturas la libertad de elección. Amén. Para que puedan amarlo libremente. Cierto. Sin embargo, a menudo se abusa o se mal entiende esa libertad para su propio detrimento. Cierto. Algunos llegan al extremo de decir que cualquiera de las dos opciones, la correcta o la incorrecta, está bien. Un estilo de una filosofía plural. Siempre que elijamos una o otra, estemos de acuerdo. Cuidado con esa área gris. Después de todo, afirman que la muerte de Cristo en la cruz les otorga libertad de elección e inmunidad a las consecuencias de sus pecados. Eso es tremendamente deceptivo, Nesí. Es que esa manera de pensar es peligrosísima, porque alienta a las personas a descuidarse en sus elecciones. Entendamos esto, hermanos. La razón por la cual Jesús murió en la cruz fue para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero la libertad de elección nos fue otorgada mucho antes de la cruz. Se remonta al jardín del Edén. Entonces, hermana, considerando que la libertad de elegir siempre está disponible, debemos actuar y alentar a quienes están en el valle de la indecisión a elegir lo que es correcto a los ojos de Dios. Que así sea, mis hermanos. Tristemente, algunos dicen que el resultado no importa demasiado porque todos los hijos pródigos eventualmente regresan a Dios. Cuidado, eso es un engaño satánico. Sin embargo, muchos no lo hacen, a pesar de que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a los descarriados cuando eligen creer en Él. Leamos Juan capítulo 3, versículo 18 al 21. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Hermana, nunca fue la voluntad de Dios que algunos rechazaran a Cristo. Los que lo hacen cometen el error por su propia decisión y traen así condenación sobre sí mismos. Ay, Omar, definitivamente la ausencia de fe salvadora es la que provoca la condenación. El que aborrece la luz será cegado por el maligno, porque rehúye la luz por la misma razón por la que un ladrón rehúye a un policía. Si ya has decidido aceptar a Cristo, renueva ese pacto cada día, hermana. El enemigo buscará alejarte del Señor. Así que dedica tiempo a solas con Dios. Agradécele que al confiar en su Hijo, tú puedes vivir en comunión diaria con Él y tener la seguridad de la vida eterna. Amén. Qué hermoso estudio, ¿no es cierto? Prosigamos entonces con la parte del jueves 17 de octubre titulada Temas que reaparecen, Gloria. Al escudriñar los primeros versículos de Juan 17, vemos que Jesús ya sabía que había llegado su hora. ¿Cierto? Qué terrible habrá sido eso. Ay.
Él estaba listo para enfrentar la cruz, pero con seguridad Él anticipó el gozo y la gloria que le esperaban. Amén. En forma impactante, sí, la misión conjunta de salvación que el Padre y el Hijo habían acordado desde la fundación del mundo estaba a punto de realizarse con éxito. Gloria Definitivamente, sí, el diablo pronto sería derrotado decisivamente en la cruz. Gloria a Dios por eso. Tremendo. En verdad, Juan capítulo 17 es una oración muy emotiva. Fue la despedida que Jesús comenzó en el aposento alto y continuó en su camino al Getsemaní. Esa oración en verdad es la más extensa de las oraciones registradas de Jesús. Leamos Juan 17 del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El estudio de ayer miércoles, se centró en la historia terrenal y humana del Evangelio de Juan. Incluyó, el enfrentamiento e interacción entre personas, giró en torno a quién es Jesús y lo que él hacía, ¿sí? Claro. El estudio de hoy se centra en la historia divina y cósmica. Maravilloso. El prólogo de Juan comenzó con esa historia cósmica, presentado a Jesús como el Hijo Divino de Dios, el creador del universo. Seguro. Luego señaló el misterio de su encarnación y ahora Juan utiliza dos términos importantes. En primer lugar, escucha bien esto: gloria, que en el griego es doxa, que significa brillo, esplendor, fama y honor. Y número dos, glorificar, que en el griego es doxazo o doxazo, que significa alabar, honrar, ensalzar. Tremendo. Los dos términos representan el recibir honor de los humanos, como el recibir honor o gloria de Dios. Tremendo. Tremenda eso, la profundidad. Sí, es cierto. Entonces, para Juan, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora. Es decir, el momento de su sacrificio en la cruz es su hora de gloria. Algo Tremendo. Muy profundo para entender. La idea en sí es paradójica, hermanos, porque la crucifixión era la forma de ejecución más vergonzosa y humillante en el mundo antiguo romano. En verdad, visualizar a Dios en una cruz es algo sumamente pasmoso y aterrador. Ilustra el entrelazamiento cruel de la trama de la historia humana pecadora contra la acción divina redentora. Realmente es difícil comprenderlo. En el nivel humano, Jesús murió en agonía, un criminal despreciado que en debilidad exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese lado humano y oscuro de la cruz fue presentado por Mateo y Marcos, pero en forma contrastante, el lado glorioso de la cruz fue presentado por Lucas y Juan como un lugar de salvación, de misericordia, donde el Hijo de Dios se entregó a su Padre. ¡Qué irónico! La mayor gloria de Dios se reveló en su mayor vergüenza. Llevar sobre sí tus pecados, los míos. Eso debiera hacernos llorar, vertir lágrimas,
porque por nuestra culpa Él murió. Es una idea desgarradora. Cristo, en su obra heroica para salvarnos, descendió al abismo más bajo para luego resucitar en gloria. Omar, Es fascinante. en verdad, sí, ¿no es cierto? Nos hace Sí. pensar en tantas cosas. Pablo testificó sobre esto, hermanos, cuando él dijo en Filipenses 2, del 8 al 9, que Cristo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, para Jesús, la anticipación de la salvación del mundo fue una experiencia gloriosa, a pesar de la vergüenza que sufrió en la cruz. Hebreos 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto de verdad sí me emociona. Sí, es cierto. No sé, me he compenetrado en la lección y me hace ver cómo mi culpa hizo tanto daño al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Tienes razón, Omar. Pero Él nos ama, Él hizo todo por nosotros. Gloria a sí. Dios. Gloria a Dios. La verdad que el estudio de esta semana fue espectacular, ¿no es Amén. cierto, hermanos? Amén. Compártelo, por favor, que otros tengan el beneficio. No tienen que ser miembros de nuestra iglesia. No. Este es un tema para todos. Seguro que sí. Gloria a Dios por su maravilloso amor. Repasemos los puntos más importantes ahora. En primer lugar, Nesí, hermanos, Jesús es Dios, precede a la creación y a la eternidad. Número 2, Juan mencionó el logos, verbo divino, para revelar la voluntad expresiva y el poder creativo de Dios. Número 3, el verbo se hizo carne, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Número 4, nunca fue la voluntad de Dios que algunos rechazaran a Cristo. Los que lo hacen traen condenación sobre sí mismos. Y número 5, Jesús se dispuso a enfrentar la cruz, pero con seguridad anticipó el gozo y la gloria que le esperaban. Hemos enriquecido nuestro intelecto escudriñando la lección, la Biblia, con este estudio. Pero la semana que viene continuaremos con otro estudio fascinante. Oh, sí, la próxima lección se titula Testigos de Cristo como Mesías. En nombre de la Voz de la Esperanza te invitamos a sintonizarnos nuevamente por este mismo medio. Así sea, y además no te pierdas el tema de este viernes titulado Jericó, una batalla psicológica. Bueno, ahí vamos a ver, porque fíjate que cuando se atacaba a fortificaciones, iban los enemigos gritando, insultando para asustar en forma psicológica. Pero la psicología de Dios fue que no hablasen en toda la semana ni una jota ni una tilde. Tremendo. En silencio que rodeen a Jericó. Era una batalla psicológica mostrando Dios de que Él era el que iba a tener la victoria. Pero ya estás contando ay, de qué me emociono, se trata. me emociono. Así Bueno. que no te lo pierdas este viernes. Gracias porque cada semana estudias con nosotros. Además, agradecemos sinceramente y apreciamos tu apoyo financiero a la Voz de la Esperanza y también tus oraciones. De nuestra parte, oramos por ti y los tuyos. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.